Muy bien, pues vamos a seguir con nuestro estudio de la respuesta de Dios a la pregunta de qué quiere el Señor que hagamos. Y vamos a leer allí en Efesios, en el capítulo 5. Dice allí en el versículo 4, Efesios 5, 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hemos tenido la oportunidad de estar considerando algunos aspectos de lo que van siendo nuestras responsabilidades. Ay, perdón, ¿qué les dije? El 6.4. Sí, cometo ese error constantemente, porque veo el capítulo que está anunciado arriba. Entonces, ya, 6.4. Entonces, hablando precisamente de esta tarea que finalmente Dios nos asigna y cómo es que al hablar ya de cómo llevarla a cabo, el Señor habla a nosotros, los padres, de esa tarea que Él desea que llevemos a cabo, así, con esa visión de poder criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, en una formación, en un desarrollo que evidentemente no sea de acuerdo a nuestro parecer, porque como lo dice el capítulo 12 de Hebreos, nosotros recibimos de parte de nuestros padres esa disciplina que ellos nos aplicaban y los venerábamos, y ellos nos las aplicaban como ellos lo entendían, como ellos alcanzaban a comprenderlo, no necesariamente como era lo mejor. Pero el Señor dice que a pesar de ese trato que pudieran haber tenido con nosotros, no en los mejores términos, no en las mejores formas, de todas maneras los venerábamos. Bueno, ahora, teniendo la oportunidad de conocer al Señor, somos llamados naturalmente a atender a todas las indicaciones, todas las instrucciones que Él nos brinda como nuestro buen Padre Celestial, y aprendiendo de Él, pues vamos a trabajar con esos hijos. Y naturalmente está esto que en primer lugar está escrito, que no provoquemos a ira a nuestros hijos, ¿no? O como lo dice en Colosenses 3:21, ese sí es correcto, no se preocupen, 3:21. Dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, ¿no? Entonces, hablando de que sin duda la tarea de formar a una persona es algo laborioso, no es cualquier cosa, no es tarea de un día, es algo que Dios nos ha llamado a realizar todos los días, constantemente, mientras los hijos están precisamente en nuestras manos y tenemos la oportunidad de irlos formando. Y entonces lo que el Señor nos llama sí es a aprovechar el tiempo y la edad. Y me refiero a que cuando los niños son pequeños, pues como lo sabemos perfectamente, no saben nada. Es decir, las reacciones que tienen solamente es por lo que experimentan: el hambre, el sueño, el cansancio, en fin. Pero en términos generales nosotros podemos decir que por la gracia de Dios, los niños al sernos enviados como una bendición, vienen prácticamente listos para poder aprender de nosotros todo,
Y esto es realmente lo que el Señor desea que hagamos, que nos ocupemos en instruir a los hijos. Vamos a recordar este versículo allí en Proverbios, en el capítulo 22. El versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y hablando de lo que esta instrucción es, lo hemos mencionado en algunas otras ocasiones, pues que tiene que ver con no solamente decirle las cosas, sino mostrárselas. Es decir, los niños lo que necesitan es un ejemplo. Y cuando estamos entendidos de esa tarea, pues lo que vamos a abocarnos es a darles ese ejemplo, que naturalmente tendrá también su explicación, ¿verdad?, de por qué nos manejamos de una o de otra forma. Y esto va a traer como resultado que los niños van a mostrar algo que el Señor nos hace saber. Porque, como lo decía en un tiempo pasado la administración pública, que los niños, hablando de los niños, hay aquí un ciudadano bueno, ¿no?, y nuevo y cosas así. Y la verdad es que no es cierto. Dice la palabra de Dios que en maldad hemos sido formados. Y que es por eso que podemos repetir esto, de que nadie nos tiene que enseñar a hacer lo malo. Es algo que está en la carne. Entonces, por eso nosotros podemos ver a los bebés hacer berrinches, ¿no?, estar buscando lo suyo, y que lo primero que necesitamos hacer es aprender a corregirlos en sus malas actitudes, en sus malas reacciones. Y leyendo ahí mismo en este capítulo 22, el versículo 15, dice lo siguiente: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Así de que lo que Dios nos llama es a entender cómo esto forma parte de la labor de nosotros como padres, ¿no? Y algo que es importante cuando el Señor nos habla de no provocar a ira a nuestros hijos, tiene que ver con el cómo usamos la vara. Aún, es decir, a qué obedece que nosotros estemos dispuestos a usar una vara o algún otro elemento para castigar a los pequeños. Porque la otra cosa que se me estaba pasando mencionarles es esto: dice, instruye al niño. Y por eso les decía, tenemos que aprovechar la edad, porque ya una vez, ahora sí que pasada la niñez, si no hubo la debida atención, el debido cuidado, la debida formación, pues ya encontramos a adolescentes mañosos, ¿no?, que están con una serie de malas actitudes y malas costumbres, y muy necesitados precisamente de ser fuertemente corregidos. Pero ya encontramos que es una tarea bastante difícil. Por eso el Señor nos llama a trabajar desde pequeños. Naturalmente también nos enfrentamos al hecho de que sea o no posible, y por eso les decía, teniendo la bendición de hacerlo, pues naturalmente a trabajar desde muy temprana edad para evitar precisamente que haya esas malas formaciones, ese mal desarrollo que los lleve a una muy mala conducta. Porque aquí ya estamos hablando del muchacho y de cómo la necedad está ligada al corazón del muchacho, ¿no? Ahora, teníamos la oportunidad de hablar de los jóvenes la semana pasada, y hablando de los jóvenes, pues algo que podríamos citar es cómo es que llegan a obsesionarse con determinadas cosas.
que por eso algunos de ellos a la hora de meterse a la práctica de un deporte o de alguna actividad, lo hacen de tal manera que tal parece que todo lo demás pierde su valor, su sentido, y por eso es que podemos encontrar que van a necear cuando quieren llevar a cabo algo. Bueno, por eso el Señor nos habla de que pues hay medidas para lograr que esto se componga. Por eso dice, la vara de corrección la alejará la necedad del muchacho. Bueno, ahora vamos al 19:18. Dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Esa palabra, esta advertencia de parte del Señor, tiene que ver con tener una clara visión de lo que buscamos con nuestros hijos y del entendimiento que tenemos acerca de lo que pasa con nosotros como personas. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros trabajamos con la visión de que nuestros hijos sean salvos y los preparamos más para la eternidad que para esta tierra. Así de que cuando entendemos lo que es el fin buscado por cada uno de nosotros, también vamos a trabajar en una forma oportuna. Pero tal como también lo mencionaba hace un rato, necesitamos aprender cuándo usar la vara, es decir, cuándo usar cualquier medida de corrección. ¿Por qué? Porque como lo hemos aprendido, lo hemos visto, lo hemos vivido, si uno actúa cuando uno está molesto, cuando uno está reaccionando a causa del pecado cometido, de la falta cometida, entonces lo único que sucede es pues que lo que se da como resultado es el hecho de que daña uno al hijo, a la hija, ¿no? Con la forma de hablarle, con la forma de castigarlo, porque tal parece que perdida la visión de lo que estamos buscando, más bien parece que nos estamos desquitando del malestar que nos provocó su acción o sus palabras, ¿no? Y entonces por eso creo que es importante que atendamos a esta instrucción de parte del Señor. Ahora, vamos al capítulo 23. Y dice el versículo 13. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Y realmente lo que uno busca es eso, que nuestros hijos al ser castigados, corregidos por parte nuestra, disciplinados, ellos reciban el efecto de esa disciplina, ¿no? Y que como lo dice en sí la palabra, haya ese fruto apacible de justicia, es decir, haya ese buen resultado. Y entonces podamos por esa obra y misericordia de parte del Señor ver que nuestros hijos caminan en el temor de Dios y que va habiendo todo un fruto hacia la gloria, ¿no? Es decir, para satisfacer el corazón de nuestro Padre Celestial. Y de veras gracias a Dios porque nos ha dado ese entendimiento y esa visión de que lo que buscamos va en razón precisamente de lo eterno. Ahora, algo más que está aquí en el libro de Proverbios, lo vamos a leer en el capítulo 29. Como toda una
advertencia de si nosotros no atendemos a lo anterior. Versículo 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Así de que, si de alguna manera, como ahora sí podemos ver tantos casos, los padres no quieren tomar esas medidas de corrección, no aplican la disciplina necesaria, entonces lo que sí vamos a encontrar es niños mimados, y que al dar esa oportunidad para que los niños ahora sí que hagan lo que quieran, pues lo único que vamos a vivir es pues momentos de vergüenza por las malas actitudes. Y al hablar acerca de esto, de por qué a su madre, pues entendemos que hablando con los pequeños están más con la madre que con el padre. Y creo que la mayoría de los casos que nosotros hemos visto ha sido así, con niños que le hacen esos berrinches y esos dramas a las mamás, más que al papá. Digo, en algunos casos sucede al revés, ¿verdad? Que los niños se portan muy bien con la mamá, pero cuando llega el papá se sienten muy protegidos porque el papá los va a consentir. Pero de todas maneras el resultado va siendo el mismo. Y dice el versículo 17 de ese mismo capítulo 29: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Así de que cuando por esa gracia de Dios nosotros hacemos nuestra labor, lo único que vamos a ver es que vamos a tener descanso, porque vamos a ver a nuestros hijos formados en ese temor de Dios, caminando bajo la gracia del Señor, la guía del Espíritu, con valores eternos, no temporales. Y entonces, al hablar acerca de lo que viene como un resultado para nosotros, es que al ver la forma en que proceden los hijos, lo que vamos a tener es contentamiento, alegría, gozo de ver que toman buenas decisiones, que han aprovechado sus lecciones y que entonces están funcionando como es necesario. Y vamos a ver otros aspectos ya en razón de esto. Lo que ustedes y yo podemos encontrar es que estas instrucciones de parte de Dios, bien aplicadas, nos van a llevar a no provocar la ira de nuestros hijos, en razón de lo siguiente: de que no les pegamos cuando estamos de malas, ¿no? O simplemente dejándonos llevar por la molestia provocada por la situación, sino que hemos aprendido de Dios a actuar así, con entendimiento y bien definido el propósito que buscamos al disciplinar a los hijos. Y entonces también podemos ver cómo al tener bien claro este propósito, vamos a ver fruto. Ahora, esto nos lleva a ser constantes, porque una de las cosas tremendas es que si nosotros empezamos a tolerar, ahora sí que aprovechando los últimos sucesos en nuestro país, si empezamos a tolerar que la gente se porte mal, entonces lo que terminamos encontrando es precisamente que más y más van sintiéndose, pues no puedo decir exactamente en la libertad, pero sí provocados a hacer lo mismo, por esto que llamamos impunidad. Cosas que hemos tenido la oportunidad de ver con tanta claridad en las noticias, de cómo se llegan a comportar las personas, hablando de estos maestros disidentes que pueden destruir, que pueden quemar, que pueden entorpecer el trabajo de los demás, etcétera, y que no pasa nada contra ellos, y que contra quienes se libraron órdenes de aprehensión, pues ya se ampararon y todavía están exigiendo que se
detengan o se deshagan, acaben esas órdenes de aprehensión, que se revoquen. Y todo eso es pues prácticamente una invitación para que los otros allá en Michoacán sigan secuestrando los camiones y los repartidores y autos, y no pasa nada, ¿no? Y entonces, hablando de esto que para nosotros es así tan gráfico, sabemos que si nosotros mismos empezamos a ser tolerantes y después queremos aplicar la disciplina, pues no es extraño porque de repente algunos gobiernos los atacan de represores, porque dieron un margen tan amplio y que cuando quieren controlar las cosas, pues entonces tienen que usar más fuerza de la que normalmente se hubiera utilizado. Y puedo decirles, esto pasa en el hogar, es decir, son situaciones que se presentan en los hogares cuando los padres no tienen claro o firme lo que están buscando hacer con los hijos, ¿no? Por eso es que algunos le hubieran podido decir a sus hijos o poner por nombre accidente y les decimos ya otro descuido y cosas así, porque realmente no estaban considerando la bendición que son y cómo es que llegados a nuestro hogar tienen de parte de Dios todo un propósito, y que entonces necesitamos buscar a Dios para que ese propósito se cumpla, y se cumpla de una manera tal que el nombre de Dios sea glorificado y que nosotros seamos enormemente bendecidos, y los chicos naturalmente más. Entonces, al hablar acerca de este papel, pues Dios nos llama a que tengamos todo el propósito de instruir a nuestros hijos, es decir, que sean formados en ese temor de Dios, en esos valores espirituales y eternos, y que nosotros seamos los primeros, como les decía al llegar al 22.6, en ser un ejemplo. Y entonces, a la hora que vamos caminando y enseñándoles, hablándoles a los hijos, que como lo vamos a ver más adelante es un trabajo de todos los días, vamos a darnos cuenta de la importancia que tiene que si nosotros no lo habíamos hecho, maduremos y entonces seamos constantes, perseveremos y lleguemos al punto de poder ser de veras una columna y un apoyo de la verdad, como lo dice la palabra acerca de nosotros, la iglesia. Y entonces, al llegar a este entendimiento, no vamos a estar dando oportunidad para que sea nuestro ánimo lo que decida si se hace una cosa o no se hace aquello, sino que vamos a trabajar sobre los mismos valores que hemos estado enseñando a los hijos. Por eso, cuando Dios habla sobre Abraham, dice algo que es muy interesante. Vamos a Génesis capítulo 18, pero versículo 19. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Dios sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y puedo decirles esto que es muy interesante. Aquí el Señor habló en plural, hablando de los hijos de Abraham. Y uno puede entender, por las cosas que miramos más adelante, que si bien es cierto, nosotros hablamos de Isaac, como realmente Dios lo describe, el hijo de la promesa, o el único, en sí estamos hablando de que también tuvo a Ismael y tuvo otros hijos con Cetura. Así de que lo que podemos entender es que a todos ellos Abraham les enseñó los mismos principios. Evidentemente sabemos lo que pasó, o sea, más directamente con Isaac, porque la historia va sobre él, es decir, es el que viene a ser
interesante o importante en razón pues del propósito de Dios. Pero Dios, al hablar así en plural acerca de los hijos, no es que estaba hablando así de muchas generaciones, aunque hubo su consecuencia. Es decir, Isaac aprendió, lo enseñó a Esaú y a Jacob. Jacob lo aprendió, lo enseñó a sus hijos. Vemos que esto hizo un gran efecto en alguien como José, aunque no podemos pasar por alto a Judá en su comportamiento. Y podemos ver que hay esos resultados, pero de una manera directa uno puede ver que en lo corto que podía ser la visión de Abraham, porque no tenía toda la enseñanza que nosotros tenemos ahora, él trabajó. Y si algo enseñó a Isaac fue a creerle a Dios y creerle para hacer lo que Dios le estaba mandando. Y además creo que esto también se reflejó en llevar al mismo Isaac a no extralimitarse. Entonces, por eso, cuando el Señor habla de el trabajo que él iba a hacer, dice que guarden su camino, haciendo justicia y juicio. Abraham se había tenido que enfrentar a este tipo de cosas, tanto con lo que pasó entre sus pastores y los pastores de Lot, entre lo que pasó también cuando Lot es llevado cautivo, en lo que enfrenta con Abimelech, en fin. Entonces, él había aprendido, lo enseña, y lo más interesante tal vez aquí, y esto es lo que les pido que consideremos por lo que vamos a ver después en Éxodo, es que dice, para que haga venir Dios sobre Abraham de todo aquello que le ha prometido, ¿no? El cumplimiento de esas promesas. Hay un propósito, es decir, lo vamos a mirar ahorita más claramente, pero sobre todo entender que esto que creo que hoy en día algunos han perdido de vista, y lo quiero mencionar nuevamente, aunque lo habíamos citado en un estudio anterior, de la mala interpretación que algunos han hecho de este pasaje en Hechos 16, de las palabras que comparte el apóstol Pablo con el carcelero de Filipos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y que, como lo leemos en el pasaje, fue una palabra para él que se cumplió esa misma noche, donde él y toda su casa creyeron y fueron bautizados, y eso se llevó a cabo. Pero algunos lo han tomado como una regla, una norma de parte del Señor. Algo que sí Dios nos dice y nos enseña, y por eso lo vamos a mirar ahorita más ampliamente, es la consecuencia que se presenta en la vida de nuestros hijos a causa de nuestro proceder. Y entonces, habiendo Dios hecho esas palabras o lo que había hablado, era necesario que Abraham trabajara, y trabajara de una forma tal que hubiera un resultado para la gloria del Señor. Pero antes de ir a lo que dice Éxodo, quiero pedirles que leamos en el capítulo 22, aquí de Génesis. De algo que también hemos hablado, pero prácticamente con otra, en otro enfoque. Dice a partir del versículo 1: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, lo que encontramos es precisamente cómo Abraham es llevado a la prueba de si había hecho bien su trabajo o no. Porque hablando de él, naturalmente su fe fue probada. Él ofreció a Isaac. Pero ¿dónde vemos que trabajó muy bien con Isaac? En que Isaac no intenta escapar cuando Abraham prácticamente lo amarra para después ponerlo sobre el altar
y sacrificarlo. Y entonces, digo, porque cualquiera ante el peligro de la muerte, pues hará todo el escándalo posible, todos los movimientos para evitarlo. Pero no vemos que Isaac lo intente. Por eso es que se convierte aún en una figura de nuestro Señor Jesucristo, que como cordero no abrió su boca, ¿verdad? Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y entonces, por eso vemos que Dios le da esta palabra que aparece allí en el mismo capítulo 22, dice el versículo 16. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Dios, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Así de que lo que nosotros podemos ver es como al haber llevado a cabo este acto y donde ya estaba participando y de una manera consciente Isaac, Dios viene y ratifica las palabras que le había dado y sobre todo en razón de esto que leíamos allí en el capítulo 18, de cómo al trabajar Abraham con sus hijos como Dios le había mandado, entonces dice ahí, para que Dios haga venir sobre él lo que le ha hablado, ¿no? Y así fue. Ahora, vamos a Éxodo 20. Vamos a leer a partir del versículo 5. Dice: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora, ¿de qué estamos hablando aquí? De esto, que son las consecuencias, ¿no? ¿Qué voy a dejarle a mis hijos como resultado de mi comportamiento, de mi trabajo? Que mis malas acciones, mi pecado, terminen lastimando, dañando a mis hijos, o que mi caminar en fe, en obediencia a Dios, lo que deje para ellos sean bendiciones, buen ejemplo, y que ellos puedan haber sido provocados a caminar con Dios, ¿no? Porque sin que existan lo que algunos han llamado las maldiciones generacionales, lo que nosotros sí podemos ver, hablando precisamente de quienes reciben de una manera directa y en primera instancia este mandato, fue una generación rebelde, fue una generación desobediente. Así que prácticamente sucede con ellos lo primero, ¿no? Visitó Dios la maldad de los padres sobre los hijos, los terceros y hasta la cuarta generación. ¿Cómo? Que a causa de el mal proceder de esta generación, ellos y naturalmente sus hijos, y entendemos por ser 40 años, sus nietos, anduvieron dando vueltas 40 años en el desierto. Es decir, hay consecuencias de las cosas que se hacen. Porque si bien es cierto, hemos aprendido, no van a pagar los hijos por los pecados de los padres, ni los padres por los pecados de los hijos, porque la paga del pecado es muerte. No van a morir los hijos por los pecados de los padres, ni van a morir los padres por los pecados de los hijos. Cada quien es responsable, pero no deja de haber consecuencias, como esto que les estoy mencionando, y otras más, como la que podríamos hablar de Saúl, que al desobedecer al Señor, al no atender a sus instrucciones, su mandato, pues sus hijos no pudieron heredar el trono.
y al seguir él desobedeciendo, pues aún sus hijos murieron con él en una batalla contra los filisteos, ¿no? Es decir, hay toda una consecuencia tremenda. Y hablando de una mala decisión que él tomó mientras era rey, de atacar a los gabaonitas, pues eso trajo como consecuencia que algunos de sus descendientes fueran llevados como reos de este delito y inclusive sacrificados como parte de la descendencia de Saúl, que fueron lo que pidieron los gabaonitas, ¿no? Así de que por eso al hablarnos el Señor de nuestra labor, necesitamos entender esto. No es solamente pues ya están los hijos y como muchos se han preocupado, según esto hay que alimentarlos y hay que vestirlos y hay que mandarlos a la escuela, ¿no? Y entonces ya pareciera que con eso está cubierta la necesidad de los hijos, cuando en realidad lo que necesitan es una formación de carácter eterno, que sean instruidos en los valores reales. Vamos a Deuteronomio 6. Y leemos a partir del versículo 4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y entonces, de lo que estamos hablando es de una labor de todo el tiempo, ¿no? Puedo decirles que hubo una época, no sé si hablaríamos de por lo menos 30 años atrás, porque ya después como que se disipó, pero que hubo una fuerte campaña dentro de la iglesia promoviendo lo que le llamaron el culto familiar. Y ya cuando uno leía la literatura que habían preparado para promover este culto familiar, decía como pues juntar a la familia en un momento dado para orar por algunas cosas específicas y pedirle a los miembros de la familia, cada uno que participara haciendo sus oraciones y que se leyera algún pasaje de la Biblia y se comentara alguna experiencia que se estaba teniendo, en fin. Y entonces muchos abrazaron esto porque lo sintieron así como una manera de poder cumplir con la tarea de esto que estamos hablando. Pero si ustedes lo notan, aquí dice con toda claridad, al hablar esto con los hijos, dice, lo vas a hacer estando en tu casa, al ir por el camino, al acostarte y cuando te levantes, ¿no? Lo vas a atar como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Los vas a escribir en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora, en el capítulo 11, a partir del versículo 18, Dios llevó a Moisés a repetir esto. Dice, por tanto, pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que el Señor juró a vuestros padres que les había de dar,
como los días de los cielos sobre la tierra. Ahora, al hablar entonces de esta labor, viene a ser así tan importante para uno entenderlo. Y por eso hablábamos antes que Dios nos llama a ser un ejemplo. Porque nosotros podemos tener nuestro momento de culto familiar y ahí ponernos muy espirituosos, no tanto espirituales, sino y hablar de estas cosas, mencionarlas, repetirlas, hasta pedirles a los hijos que participen con alguna cosa y punto. Pero después de eso, pues vivir como cualquier otro ser humano y sin que esto tenga repercusión en nuestra vida. Entonces no tiene sentido. Casi puede uno decir que fue tiempo perdido. No es algo que estamos aprovechando de una manera que traiga fruto para la gloria del Señor. De ahí que el Señor, al darnos esta tarea como padres, nos ha instruido lo necesario como para que nosotros podamos, por esa gracia del Señor, ver un fruto, un buen fruto en nuestros hijos. Podamos ver cómo es cierto que esa labor va a traer descanso a nuestra alma y alegría a nosotros, sin duda. Porque pensando en nuestro Señor Jesucristo, y tenemos que recordar que vino como hombre y que entonces por eso estas decisiones son así tan trascendentes, que al obedecer a nuestro Padre Celestial y que lleva a cabo algo tan importante como es el bautismo en agua, y digo es importante sobre todo en nuestro Señor Jesús, porque lo que Él hizo fue dar testimonio de que no había venido para vivir para sí, sino que estaba muriendo a todo lo que Él podía hacer por sí mismo, para sí mismo, en sí mismo, a fin de poder vivir solo, única y exclusivamente para que la voluntad de nuestro Padre Celestial se cumpliera en Él. Y de ahí es que nuestro Padre Celestial pues dice, ¿no? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y Dios, que desea que nosotros participemos de situaciones iguales, nos llama precisamente a que trabajando con nuestros hijos, como nos los indica así de una manera tan clara en estos dos pasajes que leíamos en Efesios y Colosenses, podamos ver esos resultados para la honra y la gloria del Señor, donde al ser fieles, al trabajar con constancia, nuestros hijos van a aprender a tener ese temor reverencial hacia nosotros. Es decir, que sepan, sin duda, qué encuentran en nosotros. Que como padres van a encontrar a gente firme, decidida, que está comprometida con la verdad y que lo ha llevado a cabo. Que día tras día en todas las cosas, conforme todo se va llevando a cabo, se va haciendo, todo esto va resultando en algo muy benéfico para el hogar y naturalmente para honra y gloria de Dios. Pero sobre todo porque entendemos que al hacer esto, nuestros hijos no los vamos a provocar a ira, no los vamos a exasperar, ya que pueden ver que en nosotros hay esa firmeza, esa constancia, esa visión. Y sobre todo, algo que nosotros creo que ahora ya podemos mirar con mayor claridad, del trabajo que hicieron nuestros padres con nosotros. Y que apreciamos su corrección, y que apreciamos su disciplina, y que apreciamos su interés, su cuidado por trabajar con nosotros en todos estos aspectos. Y que nos dio esto la oportunidad de, en todas las cosas, pues dar un buen testimonio, es decir, y tomar buenas decisiones. Porque por la gracia de Dios, por esos valores sembrados en nosotros, nos llevó a no meternos en determinadas cosas. Lo menciono porque
algo que ha sido ya, ahora sí que, tema de estudio sociológico y inquietud para muchos, es el hecho de los chicos que pues no tienen padres, es decir, donde principalmente podemos hablar de los hombres que abandonan el hogar, que dejan a la mujer con el paquete de educar a los hijos, y que las mamás, pues, para poder resolver las cosas, salen a trabajar y tienen que aceptar trabajos así muy esclavizantes para poder tener pues más o menos lo necesario para resolverle la necesidad de alimento, casa y ropa a los hijos. Y entonces los hijos están prácticamente descuidados, ¿no? Y no hay nada de este trabajo que estamos haciendo. Sin duda habrá sus excepciones de personas, mujeres sobre todo, que han hecho una labor impresionante, ¿no? Muy importante. Pero hablando de lo que ya los mismos gobiernos han podido ver y que lo están reflejando en todo lo que están buscando hacer, que los chicos estudien, que los chicos tengan actividades deportivas o culturales y que de alguna manera poder sustraerlos de ese medio, de esa condición, nos da a nosotros todo un panorama de la labor que se necesita hacer y de cómo es que de veras por esa gracia del Señor necesitamos que Dios nos dé entendimiento para que nuestros hijos no solamente sean gente salva, sino instrumentos que Dios utilice para que otros sean salvos, para que aquellos otros muchachos con los que lleguen a tratar puedan saber acerca de Jesús, no solamente por lo que oigan, sino también por lo que vean, ¿no? Muy bien, pues vamos a dejar aquí nuestro estudio. No sé si tienen algún comentario o pregunta que quieran hacer. Puede estar los padres ahí, pero no se ocupan de los hijos. Es lo mismo, ¿no? Claro. O el padre, las madres. Y se crece, pues, realmente a la deriva, ¿no? Bueno, a un sesenteno, ¿cómo dicen? Ahí, Dios sabrá, ¿no? Como Dios lo permita. Como Dios les dé a entender. Como Dios le mal dicho, ¿no? Y realmente se adolece de muchas cosas, ¿no? Porque, no sé, perdieron muchas cosas. Y a veces uno demasiado necio, o no sé, quedan cosas como muy arraigadas. Entonces, que, aún ya entendiéndolas, sabiéndolas, cuesta trabajo, pues, a caminarlas, vivirlas, todo eso, porque es toda una tarea muy grande. Claro. Yo llego a pensar que si de niño me hubieran vivido bien, caballito, eso sería más fácil. Y ahora hay que tomar como todo, caray, por todos lados hay cosas. Pero bueno, la cuestión es desearlo, ponerse, pues, en la medida que Dios vaya permitiendo, adelante cada cosa. Sí. Sí, como lo compartía hablando de que ya nosotros por la gracia de Dios le conocemos, Él nos ha hecho nuevas criaturas y nos enseña el camino de la vida, nos enseña cómo proceder y que además no estamos solos, ¿no? Que ha puesto su bendito Espíritu en nosotros y que creyéndole nosotros podemos caminar en esa victoria constante, vez tras vez. Y entonces por eso creo que viene a ser tan importante para cada uno de nosotros como creyentes el ver la bendición que es conocer a Dios y depender de Él, ¿no? Porque es cierto, hay casos donde lo veía uno estando ambos padres
los dos viciosos pues abandonan a los hijos de una manera espantosa. Pero en general, por eso le agradecemos a Dios tener la oportunidad de hacer bien nuestro trabajo. Yo viendo, pues tristemente, mis 4 nietos, que igual no, ellos se preocupan por sus padres y su mamá. Se preocupan nada más como se dice, ¿no? El tenerle las cosas, en la escuela, pero de lo de Dios, pues no. Y pues yo recojo a los